Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra casa y al programa Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos, como de costumbre, traer un nuevo estudio de la Palabra de Dios y el propósito es presentar profecías del Antiguo Testamento que hablaban del advenimiento del Mesías y su cumplimiento en la persona de Jesús el Nazareno. Y básicamente el propósito de estos estudios es que, así como ocurrió con la primera venida, podrá pasar con la segunda venida, que hay profecías también muy claras presentadas en la Biblia para que nosotros en tiempos modernos nos apliquemos al estudio y podamos distinguir los tiempos, los modos en que el Señor Jesús cumpliría entonces las profecías en cuanto al segundo advenimiento. Hablemos pues entonces del primer advenimiento y el tema de hoy es sumamente interesante. Nos referimos a la venida del precursor. Esto es que alguien vendría antes de la aparición del Cristo para preparar el camino, para que la gente pudiera estar al tanto y especialmente preparar su espíritu y así poder percibir la llegada del Mesías. Este tema consideramos importante primeramente porque el significado del Mesías, acordémonos que significa ungido, representa la mayor buena voluntad de parte de Dios de dar un regalo a la humanidad. Así fue como Jesús se expresó y lo diremos tantas veces como podamos en esta programación. En el diálogo que mantuvo con la mujer samaritana, cuando le dijo, si supieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, que te pide agua, tú a él le pedirías agua y él te daría agua viva. Bien, Jesús se define como el don, el regalo de Dios. Y Dios nos dio un regalo, primeramente en las profecías, que anunciaban la aparición de este ungido de Dios para traer beneficios, bondades a este mundo. Pero aquí que esta venida estaría precedida necesariamente por el precursor, un individuo que prepararía el camino, de modo que la gente, en medio de sus atenciones mundanas, carnales, en la vorágine de los movimientos que el ser humano lleva, allí este hombre atraería la atención con su mensaje para que la gente se preparara, pues el Cristo estaba ya por llegar. Vamos pues entonces a mirar esta profecía, la venida del precursor, en varios textos, pero principalmente en Isaías capítulo 40. Desde el versículo 1, miremos la manera en cómo Dios amorosamente se expresa, aunque el mensajero vendrá con un mensaje muy duro, quizás como un látigo, y sin embargo es necesario para que el hombre perciba la necesidad de este regalo de Dios, pero con consecuencias en que el hombre tiene que asumir, que él no está del todo preparado porque lleva cosas que son contrarias a la aparición del Cristo. Miremos entonces la profecía primeramente, Isaías capítulo 40, desde el versículo 1 en adelante. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En el versículo 2 leemos, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Noten la manera en cómo Dios se expresa para referirse a la aparición del precursor. Díganle que ya Dios está de un humor agradable para con el pueblo porque le perdona sus pecados, como leemos ahora, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, y esta es la llegada del precursor. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y su mensaje consiste en esto. Está presentado en forma simbólica que explicaremos en el desarrollo. Todo valle sea alzado o levantado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido enderécese, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Notamos, estos versículos son los que van a ser nuestro tema de estudio. Hay una voz que clama en el desierto, enderécese todo. Si hay un valle que tiene depresión, levántese. Si hay un monte, bájese. Si hay algo que está torcido, enderécese. Si hay algo que está áspero, alícese, que todo esté preparado porque entonces aparece la gloria de Dios. Vamos a repasar el versículo 5 en particular, que después de toda esta obra de preparación que haría el precursor, viene entonces la manifestación de la gloria de Dios en la persona del Nazareno. Miremos el versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová después del trabajo hecho por el precursor, y toda carne juntamente la verá, porque Dios así lo determina. Bien, el asunto es que esta profecía estaba presentada en el libro de Isaías,
Pero venido el cumplimiento de esta profecía, para sorpresa de muchos, y especialmente de los altos dirigentes de aquel tiempo, esa voz no fue bienvenida. Amigos, esta es una de las lecciones que este servidor quiere compartir. Y es que Dios habla claramente, dice a la gente, al pueblo en este caso de Israel, cómo Dios actuaría por medio de este precursor, lo que Él haría, y venido el cumplimiento, cuando comienza a operar, como no gusta a nuestras actitudes, a nuestros sentimientos, a nuestras inclinaciones, nos parece a alguien que es repelente, y en consecuencia lo rechazamos con el gravísimo perjuicio de la ruina de nuestra alma. Si Dios con tiempo dice las cosas, es sabio el hombre aquel que dispone su corazón, arregla lo que haya que arreglar, para que entonces ese mensaje cale profundamente y aparezca la gloria de Dios. Esto es la persona de Jesucristo, el Nazareno, que es el Mesías que debía venir después de la obra del precursor que allanaba el camino. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía en la historia de Juan el Bautista. Este es el hombre de quien la profecía hablaba, y cuando vino, quiero agregar algunos detalles más. Josefo es el historiador judío del primer siglo. Este hombre judío, sacerdote, luchó contra el Imperio Romano cuando vino el tiempo del sitio de la ciudad de Jerusalén, profetizado por Jesús. Estamos hablando del año 66 de la era cristiana. Y este Josefo fue un ardiente patriota judío luchando contra el Imperio Romano. Cuando fue capturado, el hombre comenzó a ver las cosas, milagrosamente logró salvar su vida, no así los compañeros que le secundaban en la rebelión contra Roma. Vio las cosas muy diferentes capturado, y allí él fue el intermediario entre los ejércitos romanos invasores y el pueblo rebelde, pero el pueblo no hizo caso. Y Josefo comenzó a ver las cosas muy distintas, y él narra en sus libros, escribió varios libros, Guerras de los Judíos, Antigüedades, Contra Pión, una biografía, y entonces cuenta de esos tiempos y enriquece la comprensión del Nuevo Testamento. Y allí habla de Juan Bautista, y dice las cosas prácticamente iguales como las tenemos en el Nuevo Testamento, pero menciona también de otros predicadores contemporáneos, y allí vale la pena tomar en cuenta. Y es que muchos de aquellos predicadores del tiempo, del primer siglo, anteriores a Juan y aún posteriores, se caracterizaron por decir cosas que satisfacían las expectativas carnales, entre ellas levantarse en rebelión contra el invasor Imperio Romano. Pues la gente estaba cansada de estas invasiones, de estos abusos, exacciones de impuestos. Esta gente sacaba tesoros y dinero del pueblo judío para llevárselos a Roma, y lógicamente si aparecía un agitador, la gente pues se plegaba en rebelión contra estos invasores romanos. Pero hay aquí que en la hueste de predicadores, nosotros decimos falsos predicadores, falsos mesías también, aparece Juan el Bautista, y allí es que la prédica de él va en un tono distinto, muy distinto de la beligerancia de otros colegas, llamaríamos así, predicadores que agitan a la gente. ¿Cuál es el mensaje de Juan? ¿De qué trata Juan? ¿Cómo se cumple la profecía de Isaías capítulo 40? Y especialmente la reacción de la gente, y con más peso todavía, la reacción de los líderes, porque la gente humilde observa a sus líderes, a sus pastores diríamos hoy, o a sus curas, si queremos decirlo así, eran los líderes de aquel tiempo. Y la gente estaba mirándolos, y muchos de ellos se guiaban por la actitud, las decisiones que esta gente tomaba contra este predicador que molestaba por su prédica contundente. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 3. El Evangelio de Lucas se caracteriza por ser una investigación, así lo presenta el autor, allí en los comienzos, desde el versículo 1, capítulo 1 en adelante. Pero el capítulo 3 nos interesa y trae datos históricos que prueban entonces que fue testigo, o al menos de segunda generación, porque él investigó, es lo que él nos cuenta, y trae los datos que son los que nos interesan de esos tiempos. Estamos hablando del año 27 de la era cristiana. Vamos pues entonces a Lucas capítulo 3, desde el versículo 1, y leer también ese reporte histórico de los tiempos en que Jesús apareció, pero especialmente nuestro precursor, que es el tema de estudio. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,
Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Lisanias, tetrarca de Abilinia, diferentes localidades y quienes eran sus respectivos gobernantes. En el versículo 2 todavía nos sigue dando información. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y aquí me detengo porque ya vamos a ver el contundente mensaje que va a dar este profeta. Y es que cuando llega la palabra de Dios al corazón y pega, pues el hombre está tan impactado por la revelación que Dios le da, ya sea por medio de sueños, de voces, el hombre siente que tiene que hablar y decir las cosas que Dios le impone que diga. Y allí su mensaje es duro, duro. Acordémonos que la profecía decía que la voz que clama en el desierto pretendía que el valle se levantara, que el monte se bajara, que lo torcido se enderezara, que lo áspero se allanara para que apareciera la gloria del Señor. Vamos a ver qué significa toda esta expresión de desorden, una expresión donde hay que arreglar todo para que entonces aparezca la gloria del Señor. Esto es la persona del Nazareno. Pero entonces, vamos a ver que Juan, al recibir el impacto de la palabra de Dios, ¿acaso va a dosificar el mensaje? Es lo que pasa con algunos predicadores modernos. Para no ofender allí a los oyentes o decirles cosas agradables al oído. ¿Cuántos predicadores hay que entretienen y cobran su salario o hacen sus ganancias? Es lo que pasa actualmente con lo que se llama la teología de la prosperidad. Y es que mucha gente acude a escuchar a estos predicadores porque se les apela a su propio egoísmo y avaricia. Esto es, todos tenemos necesidades. Y entonces el predicador pues presenta un mensaje que apele a mi necesidad. Cuando me dice, tú oye este plan de Dios y Dios te va a bendecir, pero tú tienes que dar una ofrenda de sacrificio. Y según tú siembres es lo que vas a cosechar. Si tú siembras mezquindad, cosechas mezquindad. Por lo tanto, no des $1 de ofrenda, das con sacrificio. Y cuanto más des de ofrenda, más Dios te recompensa a tu fe y sacrificio ofrecidos. Y el oyente se lo cree. Y allí aparecen ofrendas de cientos y miles de dólares depositados allí en las arcas de estos estafadores que se llevan el dinero. Es terrible pensar que haya predicadores tales. Por eso hace falta mirar esta experiencia de Juan el Bautista, a quien le llega la palabra de Dios y le pega tan fuerte para decir las verdades que la gente necesita escuchar. Vamos pues entonces a mirar la predicación de Juan el Bautista. Estamos en Lucas 3. Hemos leído versículo 2 y dice acá versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Él no predica cosas halagüeñas y sacar provecho de ello, sino al contrario, decirle a la gente lo que necesita escuchar, lo que debe escuchar, y especialmente llegar a una decisión final, precisa delante de Dios, ¿cuál es? Practicar su arrepentimiento, dar pruebas de ello. Miremos cómo lo va a expresar. Versículo 4 en adelante. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, alisados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Notamos que allí el autor Lucas pone prácticamente, literalmente, los textos de Isaías capítulo 40 que hemos leído. Pues veamos entonces cómo predica Juan, qué mensaje trae de parte de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amigos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en esos días siendo testigos de estas palabras? O apliquémoslo en tiempo presente. Si aparecieran predicadores que prácticamente como que nos insultan al decir esas palabras, raza de víboras, generación de diablos ustedes. Y lógicamente no nos agrada, a nadie le agrada. Y sin embargo, Juan lo dice con la autoridad que Dios le da, que puso en su corazón, que diga las cosas, porque había que subir el valle, bajar el monte,
enderezar lo torcido, allanar lo que era áspero. ¿A qué se refiere entonces este símbolo? Bien, si apreciamos bien, se nota arreglar todo lo que está desajustado. Si hay en un valle, que es una depresión, ¿no es cierto? Está el camino, se forma el valle y allí, al decir que se levante el valle, es que se levante en forma simbólica, representa todo aquello del espíritu humano que debe levantarse, como es el caso de la depresión, tristezas, sentimientos de amargura, resentimiento. Todo ello abarca, levántese ese valle. Lo opuesto, bájese el monte, que representa la arrogancia, la petulancia, soberbia, maledicencia, esta seguridad que uno cree tener al dirigirse al prójimo, al atacarlo también. Quítese, bájese todo eso. Cuando a veces usamos la expresión bájese del caballo. Bien, esto es, notamos, es subir el valle, bajar el monte. Tiene que ver con la naturaleza humana. Y yo les invito, amigos, no es difícil interpretar el texto bíblico cuando el Espíritu Santo nos induce a mirar a qué se refiere, cuál es el sentido. Es muy claro, levantar el valle es levantar todo aquello de la naturaleza humana que nos tira hacia abajo. Mencioné la depresión. Busquemos más ejemplos en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, esto nos lo puede decir. Dije también la tristeza, sentimientos de culpa, aquello que nos arrastra y no hace que nos levantemos hacia arriba. Lo opuesto, bájese el monte. Cuando andamos con la soberbia allí a flor de labios, levantando el cuello, pisoteando gente en el trabajo, en nuestras comunidades. ¿Cuántas personas están en esa condición? Bájenlo, porque el Señor tiene que aparecer, pero no puede rebelarse con ese espíritu, porque lo puede destruir. Aun cuando se dice que está torcido, enderécelselo. Y ya es más simple poder entenderlo. Nuestras historias torcidas, comportamientos, conductas que no están correctas a la vista de la sociedad, a la vista de Dios, cuanto más. Y nosotros mismos hasta a veces nos hemos acostumbrado en andar en formas torcidas. Manejo de dinero, manejo de contactos, influencias, cuando obtenemos cosas a nuestro favor por medios no santos, no lícitos, que hace que una persona sea criticada, acusada por los medios que no convienen que la persona los haga. Arruina su alma, perjudica su espíritu. Bien, lo torcido, lo áspero, alícese. Cuando pensamos en un carácter tan áspero, cuando a veces hablamos, nos dirigimos a las personas, en la forma en cómo nos tratamos unos con otros, que la gente no se sienta a gusto. ¿No ha pasado eso? Que a veces queremos juntarnos con gente o acercarnos que son tan tiernos, tan suaves, tan dóciles. Y muchas veces esto puede pasar cuando miramos gente cristiana, que ellos reflejan un carácter bonito, agradable, porque están en contacto con Dios. No todos, pero por lo menos uno busca siempre algo mejor. Y es el objetivo de Dios que el cristiano represente adecuadamente el carácter del cielo. Bien, esta es la obra que Juan tiene que hacer, pero comienza diciendo algo que duele al llamar a los oyentes generación de víboras. ¿Por qué lo hace? ¿Es insultar gratuitamente a los oyentes? No. Vamos a mirar el texto ahora más completo. Recordemos, estamos en Lucas capítulo 3. Retomamos el texto que estábamos leyendo, allí en el versículo 7, que dice: y decía Juan, el Bautista, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Uno preguntaría, pero si vienen a bautizarse, ¿por qué los insulta? Porque muchos de ellos estaban conmovidos con la prédica de Juan y deseaban bautizarse, pero no soltaban pecados personales. Y Juan lo detecta en el siguiente versículo 8. No alcanza con hacer un pacto con Dios, sino va a retener conductas pecaminosas que son malsanas para uno, perjudiciales para el alma. Lo dice el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Notemos entonces, mucha de esa gente que iba al desierto para encontrarse con Juan, allí en el río Jordán, en las márgenes, y ser bautizados por él, traían un espíritu, y puede pasar con nosotros también, cuando nos confiamos en nosotros mismos. En el caso de los judíos, se miraban a sí mismos: somos hijos, descendientes de Abraham, y creían con ello que les daba seguridad. Efectivamente, Dios había enviado promesas preciosas a Abraham y a su descendencia, pero debían ser de la fe de Abraham, no por ser descendencia
carnal, biológica, ya recibían la bendición. No, esto lo enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. No por el hecho de descender carnalmente de Abraham, esto es, ser judíos, ya se les otorgaba automáticamente la bendición, sino por ser descendientes de Abraham en espíritu, que se le parezcan a Abraham. Una bella persona, un digno hijo de Dios que vale la pena estudiar, mirar su biografía para inspirarse, para ver un hombre mayor cuánto hizo por la causa de Dios con su ejemplo. Bien, en el caso de Juan, al público pues les señala ese gran defecto. Ustedes se confían porque biológicamente proceden de Abraham, pero llevan una conducta de suficiencia. Y Juan les dice, hagan frutos, resultados de arrepentimiento, no meros pensamientos o buenos deseos, sino tiene que haber concretos allí, los frutos que se observen, que la gente pueda mirar, que ustedes puedan ver que están los frutos. Amigos, ¿cuánto de nosotros nos pasa también? Y esto a veces nos causa desánimo. Cuando queremos cambiar y no podemos, cuando cargamos vicios, situaciones que nos tiran hacia abajo, reconocemos que somos débiles, hay quienes no lo reconocen, creen que lo pueden superar, que no necesitan ayuda, que pueden solucionar solos sus casos. Sin embargo, aquí el texto nos dice que el mensaje que Juan va a dar de parte de Dios apunta al alma y es: tú no solamente profeses lo que crees, sino haz un cambio y la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Es el texto que leemos ahora de Hebreos 4:12. Palabra contundente, la de Juan es directa. Por eso es que la palabra de Dios había afectado a ese hombre y predicaba lo que Dios le pedía que predique, a fin de que lo que estaba torcido se enderece. Miremos el texto de Hebreos 4:12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Notamos? Esa es la palabra de Dios. Cuando proviene del cielo y la predica el predicador, tiene que partir el alma, descubrirnos a nosotros, cómo estamos. Aquí no se intenta ofender a nadie, sino ofendernos el alma que está corrompida, que está echada a perder, porque nos hemos echado a perder, o es que nos vamos a autojustificar. Fue por culpa de él, de mi cónyuge, él es el que me provoca. Podemos razonar de esa manera, pero Dios quiere curarnos. Y la forma de hacerlo es que nos increpa cara a cara y nos dice, y nosotros humildes. Pero en el caso de los líderes judíos que ya vamos a estudiar, no se da ese efecto. Bien, avancemos con Juan el Bautista, su mensaje y el efecto que produce en la gente. Seguimos entonces leyendo en los textos que estamos estudiando. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se bota en el fuego. Y entonces nos compara como árboles que si no rinden el fruto, Dios está buscando frutos. Amigos, si yo le preguntara a usted el fruto de su alma, su conducta, su carácter, sus palabras, que usted se haga su propia introspección, analícese. Yo no lo conozco, usted no me conoce, pero las palabras que yo las digo a mí mismo también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ven nuestros amados? ¿Cómo nos ven nuestro cónyuge? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? A veces creemos que estamos bien y sin embargo la familia no siempre va a decir ello. Déjeme que le cuente una historia de gente cristiana que ilustra lo que usted puede estar viviendo también, quizás no notarlo. Ocurría que se celebraba un servicio de velatorio, de velación. En un lugar había fallecido el primer anciano de esa iglesia y toda la iglesia, pues los hermanos yendo, la viuda llorando, allí el pastor que se aproxima, se acerca, busca consolar, se acerca a la hermana, saluda a los hermanos y hay un momento emotivo. Pero el pastor le llama la atención, no están presentes 3 hijas, las 3 muchachas que quedan ahora huérfanas de papá. Pregunta a la mamá: hermana, no veo a sus muchachas, a sus hijas, muchachas menos de 20 años todas. Y entonces la mamá se pone a llorar más todavía. Ay, pastor, hermana, ¿qué pasó? Están en casa ellas. Oh, bueno, yo voy por allá, las busco y las traigo también. Y ella sigue llorando a la señora. El pastor pues llega al domicilio
y toca la puerta, el timbre, y una de las chicas sale. ¡Oh, pastor! Y se alegran. El pastor era querido en la comunidad. Chicas, ¿qué pasó? Yo las llevo si quieren. Está toda la iglesia, su mamá también. No, pastor, pase. Y entonces él las vio tranquilas a las muchachas. Y cuando conversa con ellas, niñas, yo las veo tranquilas. No sé si quieren prepararse, yo espero y las llevo en el auto hasta... No, pastor, no vamos a ir. ¿Cómo es eso? No queremos estar allí en la velación y tampoco en el funeral. ¿Pero qué pasa? ¿Es papá? Sí, yo sé que es papá. Y entonces una de ellas dice, mire, pastor, usted no sabía. Mi padre era un santo varón en la iglesia, pero aquí en casa era un león. ¿Cómo trataba a mi madre? Y a nosotras también. Eso nadie lo sabe. Y nos hartamos, sufríamos mucho por el trato que él tenía contra nosotras. Y ahora descansa. Y ya nosotros también descansamos de ese maltrato que él tenía con nosotras. ¿Nos damos cuenta? A eso se refiere el texto que estamos leyendo de Juan el Bautista. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, no tanto profesión. Hombre que está en la iglesia, que saluda, la gente lo mira y él se autoengaña, creyendo que está bien con Dios y que en la casa pues hay que poner la rectitud, es el hombre de la casa, y se porta mal la esposa, pues hay que corregirla y enderezarla. Se porta mal las muchachas, hay que corregirlas y enderezarlas también. ¿Sí? Ese es el comportamiento. Y el amor de Dios allí adentro, que bulla hacia afuera. ¿Qué pasó? Entonces, a ese tipo de personas, y a nosotros, a usted, a mí, necesitamos que modernos Juan Bautista nos digan verdades. De eso trata el tema que estamos mirando, por lo cual Juan no fue aceptado por los líderes, los pastores de aquellos tiempos, los que manejaban las predicaciones, las enseñanzas, y la gente comenzó a guiarse por ellos, que era normal, una persona sencilla se guía por su líder. Y entonces aparece Jesús bien claro y contundente, dando sus respectivas amonestaciones. Pero vamos a avanzar todavía mirando a Juan en un mensaje duro contra el pueblo. Seguimos leyendo todavía. Cuando dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Eso nos representa a nosotros. Cada uno somos como un árbol a la vista de Dios que debe dar frutos. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se bota en el fuego, no sirve afuera. Dios quiere ver frutos de buen comportamiento, de buen trato, dulzura. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos tratan de una manera agradable? Todos nos sentimos bien, que alguien nos comprende, qué agradable. Personas que pasan delante de nuestros ojos o por nuestra vida y que dejan un aroma agradable de buen trato. Eso es lo que Dios quiere, que aparezca ese tipo de comportamiento, pero especialmente en nosotros, que cada cual se comporte de esa manera. Por eso habla de que dé fruto, y tenemos que dar fruto. Esa es la pretensión que Dios tiene de cada uno de nosotros. Versículo 10 ahora, miremos cómo sigue el mensaje de Juan el Bautista. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Impactados todos, todo el público allí pregunta a Juan. Y Juan comienza a responderles a cada segmento de gente que se acercan a preguntar. Respondiendo dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Notemos que parece duro Juan, pero a veces hay que, decimos, amarrear, mover, agitar a la persona para que entienda, le entre un mensaje. Cambia tu vida, sé buena persona. Tú miras al pobre cómo está allí en la calle y ni te conmueves. Tienes ropa, dásela a esa persona. ¿De qué te sirve para que te junte polilla? Tienes alimentos, dale al pobre que está allí. Qué bonito, qué corazón. Ese es nuestro Dios, que habla a través de estos tremendos predicadores, como fue Juan el Bautista en sus días. Sigue más todavía. Hay más gente que se acerca y le pregunta a Juan. Veremos otro segmento de esa población. Vinieron también unos publicanos, eran los que cobraban los públicos, se llama así al tributo, a los impuestos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces allí Juan les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Notamos que esta gente, este segmento, están conmovidos porque Juan habla con autoridad. Es la voz de Dios que pegó en el corazón de Juan. Juan dice lo que Dios quiere que se diga. ¿Y cuántos hoy necesitamos de igual manera, especialmente aquellos que están en situaciones de autoridad?
cuando sacan provecho de sus puestos, en sus posiciones políticas, gubernamentales, militares o lo que fuera. Y acá el texto está diciendo ustedes que cobran los públicos, los tributos públicos. No exijan más, que era el porcentaje adicional que ellos se ganaban, metían a su bolsa personal. Tenían que hacer su trabajo de parte del Imperio Romano, que cobraba impuestos y designaba a estos judíos, que eran los cobradores que andaban allí en cada ciudad y sacaban dinero. Y uno de ellos, famoso, es Leví Mateo, discípulo de Jesús, que dejó su trabajo de colector de impuestos para ser discípulo también. Pero ahí se acercó un grupo de publicanos, de estos cobradores, muy mal mirados por los judíos, porque encima que ellos sufrían la invasión romana, tenían que sufrir esta otra invasión de compatriotas que sacaban provecho de esta situación, de exigir más impuestos y quedarse con alguna porción para ellos. Y sin embargo, conmovidos ahora. Hoy necesitamos también cuántas voces que se prediquen, que conmuevan a los políticos, que se conmuevan a la gente que está en autoridad, en situaciones allí de leyes, para que hagan las cosas correctas. Mensaje fuerte, duro. ¿No creen que hace falta hoy lo mismo? Que aparezca un Juan Bautista. Pues sí, Dios lo va a permitir, pero aprendamos primero de este primer Juan Bautista, qué es lo que hizo en sus días, por qué fue escuchado, porque alguna gente sí que lo aceptó, creyó, otros no, y en eso el Cristo, la gloria de Dios que aparece allí, el Nazareno, que comienza a moverse y luego dar explicaciones acerca de Juan el Bautista. Bueno, eso es lo que hoy necesitamos, que seamos conmovidos, como lo fue Juan en sus días. ¿Cuánto más en los nuestros cuando abunda la corrupción por donde queramos mirar, en los sectores administrativos, políticos, gubernamentales, que en el caso nuestro como religiosos, pues buscamos no meternos, que ellos gobiernen la política, pero decirles que lo hagan correctamente porque hay un Dios que los juzga a ellos y que nos juzga a nosotros. El Dios no juzga al religioso, juzga a todos. Y el político le conviene escuchar si es que quiere salvar su alma. De otro modo, si no escucha, Dios será muy severo con él, como lo va a hacer contra todos aquellos que no se conforman a su voluntad, de poder quitarlos para que queden solamente los que reflejan la voluntad de Dios. Con tiempo, Dios amoroso invita a la gente. ¿Y cuántos de nosotros que estamos necios, estamos cegados, endurecidos, no queremos escuchar? Dios lo habla con mucho amor mediante un profeta como Juan el Bautista, aunque hable duro, recio. Lo hace porque lo necesitamos nosotros, por causa de la dureza de nuestro corazón. Que si no fuéramos tan duros, Dios hablaría de otra manera, como Jesús lo hizo en sus días. Cuando la gente se acercaba, qué amoroso. Pero Juan tenía que hablar porque la gente merecía escuchar las cosas, ya que ellos se autoconfiaban, como leímos hace rato, que por ser descendientes de Abraham, pues creían que ya tenían la salvación asegurada. Seguimos leyendo todavía los textos que vienen. Él les dijo, no exijáis a los publicanos más de lo que os está ordenado. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados, ahora vienen los invasores, los romanos, que estaban escuchando, se conmovían también. Y decían, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dice, noten, hasta el amor, el trato, muy diferente de los agitadores judíos de aquel tiempo, contemporáneos de Juan, que actuaban como Juan, pero Juan no induce a la violencia. Miremos la respuesta que le da a los soldados. No hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Notamos, Juan todavía esta gente invasora, en lugar de decirles váyanse a su lugar, no, los ve como seres humanos que obedecen órdenes superiores. Y ellos son simples soldados y están ahí apostados, pero sin embargo son conmovidos porque el predicador conmueve. Y les dice entonces, ustedes no calumnien, ustedes no extorsionen, confórmense, trabajen en lo que tienen que hacer, pero no hagan daño a la gente como lo están haciendo, extorsionando, calumniando, murmurando. Juan tiene el poder de Dios para decir las cosas, por eso se hizo famoso. Josefo escribe acerca de él. Miremos más todavía. Seguimos con el siguiente versículo que dice, versículo 15 ahora. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba a Juan las buenas nuevas al pueblo. Notemos el desenlace ahora. Lógicamente ya cansa tanta prédica de este hombre, que el texto nos cuenta que Herodes, el tetrarca, el gobernante de aquel tiempo, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y que Herodes la poseyó cometiendo adulterio, le robó la esposa a su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió una más: encerró a Juan en la cárcel. Este es el desenlace que ya le espera a Juan, su muerte. Recordemos que él fue decapitado por este mismo Herodes. Bien, este es el mensajero que Dios había designado para predicar. Ahora, hablemos de los resultados, de las consecuencias. Y este principio apliquémoslo hoy en nuestros días, porque ya miraremos, hay una profecía de un nuevo Juan Bautista que tenía que aparecer. Lo vamos a mirar en los tiempos modernos. Y cuando aparezca, pues, actuaremos como aquella gente de la antigüedad o lo captaremos mejor. Vamos a buscar ahora en Lucas capítulo 7, a continuación, lo que Jesús comenta acerca de Juan el Bautista. Miramos pues en Lucas capítulo 7, desde el versículo 18 en adelante. Vienen amigos de Juan el Bautista que está preso, traen un mensaje a Jesús preguntando o averiguando si realmente Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Leamos. Los discípulos de Juan le dieron las noticias de todas estas cosas y llamó Juan el Bautista a 2 de sus discípulos estando preso y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o seguimos esperando a otra persona? Porque Juan estaba desanimado, ya que si era el Mesías no lo libraba de la cárcel. Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que debía venir o esperamos a otro? Una pregunta ingenua quizás, pero muestra los sentimientos de esta gente que estaban con mucha expectativa de que el Nazareno fuera el cumplimiento de todas las expectativas mesiánicas de aquella gente. Pero miren la respuesta de Jesús, y es acciones que ellos vean con sus ojos. Gastó unas horas pidiendo que lo acompañaran, y ya vamos a mirar para qué, para que ellos vieran el cumplimiento de las profecías mesiánicas de Isaías 61. Leemos acá: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dice a estos amigos de Juan el Bautista para que regresen a la cárcel y le den el mensaje: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y notemos, este es el regalo de Dios. Esto es el Mesías, profetizado en Isaías capítulo 61. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso en horas, él hizo toda esta actividad como un regalo para que Juan presenciara, es decir, por medio de sus amigos, ellos presenciaran y transmitieran el mensaje. Pero había un mensaje más adicional que Jesús preparó para Juan. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Allí Juan, al escuchar las palabras de sus amigos, y los amigos describían: presenciamos todo lo que te acabamos de contar. Los sordos son curados, los leprosos son curados, los ciegos son curados, muertos son resucitados. Lo presenciamos nosotros. Pero además dijo esto: feliz el que no se escandaliza en mí, el que no haya tropiezo. Y Juan quedó pensando, porque él había entrado en dudas, ya que preso en la cárcel Jesús no se revelaba como el Mesías, porque Juan tenía tal vez una interpretación limitada, porque Jesús tenía mucho más que hacer que incluso aún liberar a Juan. Él tenía que morir por los pecados de la nación judía y de toda la humanidad, y aún permitir lo que le acontecería a Juan como un modelo de cómo Dios aún puede dejar a sus hijos que sufran, no por el hecho del placer que ellos producen, no,
es para que se vea la malignidad, y sin embargo Juan mostró hasta el final confianza en Dios para fortalecer a cuantos que posteriormente sufrirían en iguales circunstancias. Hasta el día de hoy, cuando uno oye hablar de cristianos muertos en el Asia por fanáticos musulmanes, no todos los musulmanes, lógicamente, hay muy buena gente entre los musulmanes, nos referimos a los radicales, a aquellos fanáticos, y que entonces ellos, por causa de la religión, hace poco en Sri Lanka hemos escuchado iglesias y gente muertos allí, durísimos los golpes, en Egipto otro tanto, el Boko Haram allí en las zonas de Nigeria, en esos lugares donde ellos operan, por fanatismo religioso. Lamentablemente luego se pone todo, se engloba todo como que fuera una bolsa y todos. No es así. Esta gente fanática pues necesitan conocer de ese Dios que Dios no puede tolerar y sufre mucha gente inocente. Y entonces el ejemplo de Juan es soportar por causa de la predicación, el avasallamiento del enemigo que hace lo que quiere y Dios puede permitirlo, Él sabe cuándo, cómo y por qué. Muchas veces Él interviene para impedirlo, pero en el caso de Juan, para que sea inspiración a mucha otra gente que sufriría, como sufren actualmente, he dicho, cristianos de la zona del Asia. Pero miremos acá ahora, Jesús va a hablar más acerca de Juan el Bautista. Seguimos leyendo. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, miren, Jesús defiende a Juan con tan bellas palabras. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Pero Juan no estuvo allí. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Y entonces nuevamente la profecía de Isaías capítulo 40, pero en particular aquí es Malaquías capítulo 3, 1. He aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hacía falta preparar el camino, era levantar el valle, bajar el monte, enderezar lo torcido, allanar lo áspero. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, porque el carácter allí de la gente que ha edificado, que ha luchado con su carácter, Dios lo aprecia, y allí el más pequeñito, sin embargo, ante Dios es más poderoso que Juan. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero ahora va a hablar de los líderes. Pero los fariseos y los intérpretes de Biblia, que ellos tienen que leer la Biblia y estar mucho más familiarizados con la voluntad de Dios. Ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Dios. Es decir, rechazan el consejo de Dios, la amonestación de Dios respecto de ellos, no lo quieren, no son bautizados y en consecuencia ellos corren riesgo de su perdición. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y ahora viene la comparación consigo mismo entre Juan y Jesús. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, lo opuesto, y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, el Cristo, que come y bebe porque se mezcla con los publicanos en las fiestas allí para salvar a esa gente. Y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Son ellos los que van a hablar y los descendientes también, de qué es lo que está pasando en la conducta de estos dos grandes líderes, Juan el Bautista y Jesús. Amigos, lo que importa ahora es que hay una profecía de la aparición de un nuevo poder. Vamos a leer el texto de Mateo capítulo 17, en que Jesús menciona que la profecía que hablaba de un Elías que debía venir se cumplió en la persona de Juan el Bautista. Abrimos pues entonces Mateo capítulo 17. Esto es muy importante porque tiene que ver con nuestros días también.
Pero antes leemos el texto. Versículo 10 en adelante de Mateo 17, leemos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ya vamos a ver la profecía en cuestión. Jesús responde, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, como dice la profecía de Malaquías, que ya vamos a leer. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos ahora a mirar la profecía en sí de la aparición del Elías, que prepararía el camino. Es una profecía, pero que se cumple en la persona de Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así la profecía. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Miren la restauración que él tendría que hacer en su obra de predicación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si advertimos aquí, el texto profético menciona que este Elías debía hacer una obra de restauración. Pues así fue como Jesús se refirió a sus amigos que le hicieron la pregunta en el texto que hemos leído de Mateo capítulo 17, 10. Que si los discípulos preguntan, ¿por qué Elías tiene que venir? Ahí lo tenemos nuevamente. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Veremos la respuesta de restauración que haría este Elías. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Notamos? Y Elías vino en la persona de Juan el Bautista. No lo reconocieron. Bien, sin embargo, la profecía de Malaquías es más ampulosa. La miramos otra vez porque se refiere también a la segunda venida de Jesús. Si en la primera, el primer advenimiento se cumple en Juan el Bautista, ¿cuánto más este Elías profetizado se cumple para los días finales? Repasamos nuevamente Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, cuando dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿A qué día se refiere? ¿Solamente a la primera venida? Vamos a ver por la expresión de esta última parte del versículo 5 y la última parte del versículo 6 que habla del día final. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Notamos una obra de restauración. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Vemos? Allí entonces se aplica a la segunda venida, además de la primera, a la segunda con más propiedad. Y entonces surge la pregunta, ¿esperamos un cumplimiento de este Elías, que se cumplió un primer cumplimiento en Juan el Bautista y un segundo cumplimiento en tiempos modernos? Si apareciera el Elías en tiempos modernos, que busca restaurar todas las cosas, hacer que los corazones se vuelvan de los padres hacia los hijos, de los hijos a los padres, los cónyuges entre sí, una obra donde hay reconciliación, perdón, de familias, aún de comunidades, que es la intención de la aparición de este Elías, antes que venga el día espantoso del Señor, antes que hiera la tierra. Claro que sí. ¿Quién es este Elías? ¿Habrá algún profeta por ahí que anda por ahí? Mis amigos, si el Elías que se profetizó, que vendría, Jesús lo aplica a Juan el Bautista, que viene con el poder de Elías, es otro texto que aparece también en el Evangelio. Él vino con el poder de Elías. Elías fue bellísimo predicador, una historia fascinante, digna de ser estudiada, un hombre que hoy está en el cielo, de acuerdo a la revelación bíblica. Y entonces los predicadores que vengan con ese poder, se les dice que viene el Elías nuevamente. En los tiempos modernos, ¿cuándo viene ese cumplimiento? Amigos, se está presenciando. Cuando hay predicadores dignos, predicadores lindos, decimos, con un corazón limpio, sano, que predican la palabra de Dios, que enseñan y exhortan. Cuídense del mal que se está produciendo, aléjense de los pecados, no ofendan el alma, no arruinen su vida, su espíritu. Déjenme que se los ilustre, amigos.
Yo estaba en mi país, en Argentina, cuando me sorprendió la llegada de una hermana que era de otra congregación, que quería estudiar la Biblia. Entonces se presenta ella, dice, yo no soy de la comunidad de ustedes, yo vengo de otra comunidad religiosa. Perfecto, pero quiero estudiar con ustedes. Y empezamos a estudiar la Biblia. Pero ella me manifestó lo siguiente. Me dijo, yo vengo a ustedes porque estoy tan decepcionada de mi iglesia. Y me dio el nombre de la comunidad cristiana a la que ella pertenecía. ¿Y qué pasó? ¿Se me quiere contar? Sí, muy decepcionada porque mi esposo, que es miembro también de esa iglesia, él anda de la mano con la secretaria del trabajo, él es político. Y le pregunté, ¿y el pastor cómo? Ahí está, ese es el problema. Ese pastor fue comprado porque mi marido pues le regaló un auto. Y así lo tiene como maniatado con la boca para que no le reproche el pecado de andar con la secretaria de la mano. Si yo soy la esposa, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué el predicador, el pastor, no reprende esa situación? ¿Y qué regalo ni regalo? Dios no se compra. Fue lo que esta señora me decía. Amigos, estas cosas ocurren. Yo dije estafadores. Conté el caso de este predicador que está en YouTube, que invita a la gente a que prueben la fe. Si ustedes tienen fe, prueben a Dios. Y Dios los va a bendecir porque Dios quiere ver gente con fe. Y la mejor prueba es, dejen la llave de los carros aquí con nosotros. Usted así va a ver que prueba su fe. Deje la llave y vuelva a su casa caminando. Dios le va a proveer otra manera de transportación. O sea, le provee otro vehículo. ¿Cómo es esto? Que entregarle los carros a estos estafadores. Bien, Dios va a levantar predicadores, así como el Elías en sus días, Juan el Bautista en los suyos, hoy en los nuestros, predicadores que conmuevan. Necesitamos que Dios levante a buenos predicadores en diferentes iglesias. Aquí no importa la congregación, que le diga a la gente, cambia tu vida, deja de hacer el mal, prepara el camino, levanta el valle, baja el monte, enderécese lo torcido, lo llano, lo áspero, alízalo, prepara tu corazón, porque Dios viene, ya se acerca, van a ver la gloria de Dios. Amigos, ¿no creen ustedes que necesitamos escuchar estas palabras de exhortación? Yo lo necesito, soy un simple ser humano como ustedes, que debo mejorar mis conductas con mi esposa, mis hijos, vivir un ambiente normal, natural, de familia, todos lo necesitamos. Y esta es la exhortación que yo le quiero transmitir. Este es el mensaje de la venida del precursor. Este es el tema que estudiamos hoy. Así como estaba la profecía, el precursor cumplió, Juan el Bautista dijo todas las verdades, fue conmovido, pero fue rechazado por los líderes de aquellos tiempos. Jesús lo toma como modelo, lo enseña a la gente. Miren, ¿qué salieron a buscar? ¿Qué vieron en el desierto? Es el hombre más grande que haya pisado acá la tierra. Así fue como Jesús lo definió. Bien, este es un modelo de hombre que amonesta, porque de parte de Dios nos habla. Así también les digo a ustedes, la palabra de Dios corre, que el Señor toque vuestros corazones. Ese es el deseo de quien está exponiendo estos temas de descubriendo al Mesías de las profecías. Hasta la siguiente emisión, gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.